La trampa del pensamiento. Este es el segundo asalto, la continuación directa del golpe anterior. Y esta vez, el enemigo no es externo, es tu propia mente. Porque justo cuando crees que estás avanzando, cuando todo parece más claro, cuando sientes que estás por fin aplicando lo aprendido, ahí aparece la trampa más sofisticada, la simulación mental, el falso movimiento, el espejismo del pensamiento constante que no toca el mundo real. Tu cerebro empieza a proyectar, visualizar, imaginar, planificar, y en ese teatro interior todo se siente real, posible, cercano. Pero afuera, tu cuerpo sigue quieto, tus resultados siguen siendo los mismos, y lo que parece enfoque es solo evasión envuelta en estructura. Tu mente te premia por anticipar, por construir futuros mentales donde ya lo lograste, ya lo dominas, ya lo resolviste todo. Libera dopamina por la idea, no por el impacto. Y esa dosis te anestesia, porque no parece inacción, parece progreso, pero no lo es. Es solo una capa más de control, una forma elegante de seguir postergando la confrontación con la incomodidad real. El error, la exposición, el cansancio, el ridículo, la repetición incómoda, la tensión física de ejecutar mal y volver a hacerlo. Ahí no hay dopamina. Pero ahí es donde ocurre el cambio. Y lo sabes. Porque llevas días, semanas, quizás años, sintiéndote preparado, sin resultados que lo prueben. Has estudiado, teorizado, consumido horas de contenido, acumulado herramientas, pero si revisas tu avance real, no hay estructura sólida, no hay corrección sistemática, no hay datos de evolución, solo pensamiento, solo ideas, solo un flujo mental ininterrumpido que te mantiene ocupado, pero inmóvil. Esa es la trampa. Porque cuanto más piensas, más sientes que controlas. Pero el aprendizaje real no se siente como control. Se siente como desorden, como caos interno, como torpeza física, como una pérdida de elegancia que el ego no tolera. Por eso prefieres repetir mentalmente una y otra vez la misma escena, en lugar de atravesarla con tu cuerpo. Y aquí viene lo más oscuro. Entre más capacidad cognitiva tienes, más fácil es que te pase. Porque tienes el talento para justificar cada aplazamiento, para racionalizar cada dilación, para vestir de estrategia lo que en el fondo es miedo. Miedo al error que duele, a la mirada del otro, a la prueba objetiva, al espejo. Pero si no lo entiendes ahora, quedarás atrapado en la prisión más cómoda y devastadora de todas. El pensamiento brillante sin acción comprometida. Porque la mente sin cuerpo se vuelve espejismo. Y pensar, cuando no se transforma en movimiento, es solo una forma más de no hacer nada. Este es el paso 6, donde la lucidez ya no basta, y el que no se mueve, se pudre. Paso 7. Acción imperfecta versus procrastinación brillante. La mente planea. El cuerpo transforma. Pero casi nadie cruza esa línea. Porque una cosa es saber lo que hay que hacer, y otra muy distinta es hacerlo mientras tiemblas. Hacerlo sin saber si funcionará. Hacerlo con la incomodidad clavada en el pecho. La mayoría no lo hace. No porque no puedan, sino porque quieren hacerlo perfecto desde el primer intento. Quieren acertar sin exponerse, dominar sin fallar, impactar sin arriesgar. Y por eso, no hacen nada. Así nace la procrastinación brillante, esa que no huele a flojera ni se ve como pereza, pero que igual te detiene. Se presenta como análisis, como estrategia, como no estoy listo todavía. Se disfraza de perfeccionismo, pero se alimenta del miedo, porque mientras más te importa tu imagen, más adoras planear. Y mientras más planeas, menos soportas ejecutar mal. Así que prefieres quedarte pensando, organizando, pulcro, intacto, pero estancado. Y lo peor es que ese estancamiento es cómodo, porque no hay riesgo. Nadie puede juzgar tu progreso si nunca mostraste nada. Nadie puede criticar tu ejecución si todo lo que hiciste quedó en la sombra. Mientras no tomas acción, tu ego permanece limpio. Tu orgullo sigue intacto. Pero también sigues igual. Porque lo que rompe el patrón no es la perfección,
Es la acción imperfecta, esa que duele, esa que muestra tus grietas, esa que revela cuánto camino te falta. Y por eso transforma, porque cuando te atreves a hacerlo mal, abres la puerta a hacerlo mejor. Y entonces el aprendizaje deja de ser una fantasía y se convierte en estructura. La práctica deliberada no es elegante, es cruda. Exige que falles, que lo intentes otra vez, que documentes, que te corrijas, que te expongas sin el escudo del «todavía estoy aprendiendo». Porque sí, estás aprendiendo, pero solo si hay fricción, solo si hay tensión, solo si hay vergüenza. Porque el que no se arriesga a parecer torpe, nunca evoluciona. Pero tú has aprendido a esconderte en lo técnico, a refugiarte en la teoría, a creer que si consumes suficiente contenido, si entiendes cada concepto, si diagramas cada paso, eventualmente estarás listo, pero no lo estarás. Porque la claridad no llega antes de actuar. Llega después. Llega cuando te ves fallando, cuando corriges en tiempo real, cuando ves que tu plan era inútil pero al menos lo pusiste en juego. Y eso es lo que muy pocos hacen, porque duele, porque toma energía, porque exige que bajes la cabeza y dejes de verte como un estratega brillante y empieces a comportarte como un aprendiz real, como alguien que no busca validación, sino mejora, como alguien que ya no necesita parecer avanzado, sino estar dispuesto a empezar de nuevo. Este paso es brutal porque destruye tu relación con el control. Te obliga a fallar sin garantías, a moverte sin aplausos, a construir sin certeza. Y ahí es donde ocurre la alquimia, donde cada error es un dato, cada torpeza, una pista, cada intento fallido, un fragmento de estructura futura. Y cuando eso se vuelve rutina, lo imposible deja de intimidar, lo técnico se vuelve natural, y lo que antes era un muro se convierte en una puerta. Pero nada de eso sucede si no cruzas la línea, si no te mueves, si no haces algo imperfecto hoy mismo, porque la transformación no ocurre cuando todo encaja, ocurre cuando decides actuar aunque nada encaje, aunque no sepas si va a funcionar, aunque la voz dentro de ti te diga que esperes un poco más. Este es el paso 7. Donde se revela tu verdadera voluntad. Porque el que no se arriesga a hacerlo mal, jamás sabrá lo que es hacerlo bien. Paso 8. Fisiología del aprendizaje. Llevas años intentando aprender con la cabeza, pero olvidaste el cuerpo. Y eso, aunque suene poético, es biología pura. Porque por más que tu mente entienda, si tu cuerpo no está involucrado, no hay retención, no hay transformación, no hay dominio real. Lo que muchos llaman falta de concentración, muchas veces es simplemente eso. Una desconexión total entre lo que sabes que debes hacer y cómo te estás preparando fisiológicamente para hacerlo. El aprendizaje no es una actividad mental, es un estado completo. Tu postura, tu respiración, tu nivel de energía, tu tono muscular, incluso tus microgestos. Todo eso informa a tu sistema nervioso si esto que estás por hacer importa o no. Y si tu cuerpo no lo cree, tu mente no lo registra. Puedes leer 1000 páginas, ver 100 horas de contenido, repetir ejercicios sin fin, pero si lo haces encorvado, agotado, distraído, congelado en una postura pasiva y con respiración superficial, no estás aprendiendo. Solo estás imitando el acto de aprender. Por eso lo que tú llamas cansancio mental, muchas veces ese es el grito silencioso de un cuerpo que no fue activado. Porque cuando no hay energía física disponible, el cerebro lo interpreta como falta de prioridad. No importa cuánto te motives, cuánto te obligues, cuánto te repitas afirmaciones. Si tu cuerpo no está encendido, tu mente no va a grabar nada. Y ahí es donde muere la práctica deliberada, en un cuerpo desconectado. Los mejores lo saben. Los atletas de élite, los músicos que dominan lo imposible, los líderes que improvisan con maestría. Todos entrenan su cuerpo, no solo su técnica. Respiran con intención. Se sientan con presencia. Repiten desde el eje, porque han entendido que cada célula informa al cerebro, que la inteligencia no flota en el vacío, que no se puede pensar bien si se respira mal,
que no se puede aprender con tensión acumulada, con el cuello rígido, con los músculos dormidos. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has estudiado algo sin darte cuenta de tu postura? ¿Cuántas veces has practicado algo con el teléfono cerca, con la espalda hundida, con la mandíbula apretada y el pecho cerrado? Ahí no hay foco. Ahí solo hay simulación. Y por eso terminas frustrado, sintiendo que no lo estás reteniendo, como si el problema fuera mental, cuando en realidad es fisiológico. Esto no es mística, es neurociencia. Es tu sistema límbico leyendo señales posturales. Es tu ritmo cardíaco condicionando tu atención. Es tu tono muscular determinando si tu mente interpreta una tarea como reto o como amenaza. Y si la interpreta como amenaza, no aprende. Solo sobrevive. Y tú lo has hecho durante años. Sobrevivir al aprendizaje. En lugar de integrarlo, lo has resistido. Porque lo hiciste desde un cuerpo que no estaba alineado con tu propósito. Y lo peor de todo es que ese patrón se convierte en norma. Te acostumbras a estudiar tenso, a entrenar agotado, a intentar sin energía, y eso te entrena a fallar con más frecuencia, a necesitar más tiempo para retener lo mismo, a frustrarte más rápido, no porque seas menos capaz, sino porque estás usando solo una parte del sistema. Porque mientras tu cabeza se esfuerza, tu cuerpo solo aguanta. Y así no se construye maestría. Este paso es incómodo porque exige conciencia física, no solo mental. Te obliga a revisar cómo respiras, cómo te sientas, cómo te preparas antes de entrar al acto de aprender. Te obliga a moverte distinto, a estar presente, a encender tu fisiología antes de reclamarle a tu mente por no rendir. Y ese cambio lo cambia todo. Porque cuando cuerpo y mente se alinean, lo que antes parecía complejo se vuelve nítido. Lo que antes requería esfuerzo empieza a fluir. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse inevitable. Y no porque hayas leído más, sino porque estás presente por completo. Este es el paso 8, donde aprender ya no es una actividad de la mente, sino una decisión total del sistema. Paso 9. El origen del impulso. Muchos aprenden para escapar. Muy pocos lo hacen para integrarse. Y esta es la parte que casi nadie se atreve a mirar. Porque hasta ahora hemos hablado de errores, técnica, ego, estructura, cuerpo. Pero hay algo más profundo, más primitivo, más doloroso. Lo que realmente determina si vas a sostener el proceso o abandonarlo en cuanto el aplauso se apague. Es la razón oculta por la que empezaste todo esto. El impulso original. Ese impulso, que pocos saben nombrar, no siempre nace del amor al crecimiento. Muchas veces nace del rechazo al yo, del desprecio por quien eres, de una infancia donde te enseñaron que solo valías si rendías, que solo merecías si destacabas, que solo eras suficiente si te superabas. Y entonces aprendiste a moverte no desde la curiosidad, sino desde la vergüenza. Y eso, como lo explicó Carl Jung, es el origen de la sombra. Esa parte de ti que no aceptas, que escondes, que mutilas, que intentas compensar con logros, con títulos, con desempeño perfecto. Pero mientras el aprendizaje nazca de ese rechazo, siempre estarás aprendiendo para tapar un vacío. Nunca para expandir tu identidad, sino para huir de ella. Y por eso el cansancio es tan profundo. Porque no es el esfuerzo el que te agota, es la motivación contaminada. Estás aprendiendo para probarle algo a alguien, a tus padres, a tu pareja, a la voz interna que repite que eres mediocre. Estás intentando redimir a un niño interno que fue castigado por equivocarse. Y eso, aunque nadie lo diga, te mantiene atrapado en un ciclo de autosabotaje glorificado. Porque mientras más te exiges, más te castigas cuando fallas. Y mientras más te castigas, más culpa acumulas. Y mientras más culpa, más perfeccionismo. Hasta que aprendes, sí, pero sin alegría, sin fuego, sin alma. Como un autómata brillante que ya no siente placer por descubrir, sino alivio por no fallar. Pero hay otro camino, uno que Jung llamó proceso de individuación. Un viaje hacia la totalidad, no hacia la mejora superficial.
Y ese camino no empieza con logros. Empieza con aceptar quién eres antes de intentar transformarte. Empieza con dejar de aprender desde el debo mejorar y comenzar desde el quiero comprenderme. Porque solo cuando dejas de usar el aprendizaje como armadura, puedes usarlo como espejo. Y ese espejo te mostrará que tu mayor impulso no debe ser corregirte. Debe ser completarte. No debes convertirte en otro. Debes integrar lo que fuiste, lo que temiste, lo que negaste, lo que enterraste. Porque ese es el verdadero origen del dominio. No una guerra contra tus fallas, sino una alianza con tus fragmentos. Este paso es delicado porque expone lo que hay detrás de tu disciplina. Te obliga a preguntar desde dónde haces lo que haces. Desde la culpa o desde la conciencia. Desde la vergüenza o desde la voluntad. Desde el miedo al rechazo o desde la voluntad de ser completo. Y si este mensaje te toca en lo profundo, si algo dentro de ti siente que todo esto va mucho más allá de técnica, de hábitos, de estructura, entonces este canal, Conciencia Oscura, no es solo un lugar para aprender. Es un refugio para los que ya no quieren huir de sí mismos. Suscríbete si sientes que esto no fue un video más. Porque lo que viene no será más fácil, será más real. Este es el paso 9, donde dejas de aprender para corregirte y empiezas a aprender para reconstruirte. Paso 10. La última trampa. Sobreviviste al rechazo, al error, a la torpeza, a la incomodidad del espejo. Incluso cruzaste la línea entre teoría y acción, entre cuerpo y mente, entre impulso y propósito. Pero ahora llegas a la trampa más invisible de todas. No es dramática, no es traumática, no duele, no arde. Es silenciosa, precisa, fría, y si no estás atento, te devora el aburrimiento. Sí, porque lo que parecía un viaje heroico, lo que en tu mente sonaba como transformación épica, pronto se convierte en rutina, precisión repetida, corrección minúscula, revisión sistemática de lo que ya hiciste bien. Pero puede hacerse aún mejor. El progreso se vuelve tan técnico, tan detallado, tan invisible para los demás, que empieza a no parecer progreso en absoluto. Y ahí, en esa meseta donde nada estalla, donde ya no hay aplausos, donde ya nadie nota la diferencia, es donde caen casi todos. Porque el ego quiere fuegos artificiales, quiere avances espectaculares, quiere sentir que cada paso vale la pena porque es visible, porque brilla, porque impresiona. Pero la maestría no luce como eso. La maestría luce como repetición obsesiva, como ajustes milimétricos, como días enteros haciendo lo mismo, con una diferencia apenas perceptible. Y ahí es donde solo sobrevive el que ama el proceso más que el resultado. El que ya no necesita adrenalina para continuar. El que encuentra fuego en lo simple, ritmo en lo monótono, gloria en lo invisible. Es aquí donde las mentes dispersas abandonan, donde los entusiastas cambian de objetivo, donde los adictos al inicio se rinden, porque ya no hay novedad, ya no hay dopamina. Solo hay técnica, tiempo, y una voluntad que no depende de motivación, una voluntad que se alimenta de estructura, de ritual, de compromiso brutal con lo que nadie ve, con lo que nadie entiende, con lo que parece irrelevante, pero construye imperios internos. Esto es lo que nadie te dice. Dominar algo no se siente épico, se siente normal, fluye sin esfuerzo, porque el esfuerzo ya fue quemado en las repeticiones anteriores. No hay aplausos, no hay júbilo, solo hay silencio. Pero un silencio distinto, un silencio que no juzga, que no exige, que simplemente es. Y ese estado no lo alcanza el que tiene talento. Lo alcanza el que cruzó todas las fases anteriores sin traicionarse. El que caminó sin saber, el que falló sin vergüenza, el que se grabó, se rompió, se reconstruyó, el que dejó de aprender desde la vergüenza y comenzó a integrarse desde la voluntad. El que se alineó cuerpo, mente e impulso, hasta que ya no necesitó al ego para continuar. Y tú, ya llegaste aquí.
Eso significa que hay algo dentro de ti que no se conforma con ser competente, que no busca destacar, sino dominarse. Y para eso nació este canal. Conciencia Oscura no es una comunidad para aprender rápido. Es un espacio para los que están dispuestos a transformarse lento, profundo, sin testigos. Si sentiste que esta serie fue un espejo para ti, suscríbete. Y en los comentarios, déjanos una frase sin explicación, un código entre nosotros. Domino porque fallé. Y sabremos que estuviste aquí, que no te rendiste, que ya no eres el mismo que empezó. Este es el paso final, donde la emoción se apaga y nace la estructura que no se rompe.